siempre se van a encontrar, o cuando alguien les venga con la necesidad de contratar a un ingeniero civil, es porque tiene una necesidad de resolver un problema, ¿sí? A ustedes le van a venir con la idea de cuál es el problema y ustedes van a empezar a tirar distintas soluciones que puedan solucionar ese problema. Y ahí van a empezar a conformar esto que nosotros llamamos anteproyectos, ¿sí? Van a empezar a tirar distintas ideas que van a venir a la cabeza, que van a permitir solucionar ese problema. Y muchas veces lo que se hace es un pequeño, cuando entre dos ideas no se ve a simple vista cuál es la más conveniente, siempre se hace un pequeño cómputo y presupuesto, a lo mejor de 2 o 3 alternativas, que permiten terminar de decidir cuál es la alternativa que mejor se adapta a la problemática que tenemos. Después de eso, de una vez que ya se decidió cuál es la alternativa que soluciona correctamente el problema que teníamos y que económicamente es viable, sabemos que es viable, se arma lo que se llama una ingeniería básica o una ingeniería de cotización, donde ahora sí, por ejemplo, si hablamos de una nave industrial, que es lo que ustedes están trabajando en su trabajo práctico, bueno, se hará el cálculo de la nave industrial, se definirán cada uno de los perfiles de los elementos que van a conformar esa estructura. Cada perfil tomará tamaño, ya no será una línea como es en un unifilar, sino que le vamos a asignar un tamaño y una forma, y podemos hacer un cómputo más preciso respecto a lo que representa esa estructura. Y esta es la ingeniería que normalmente nosotros decimos, bueno, armamos un pliego técnico junto con algunos planos, la memoria de cálculo, algunas especificaciones técnicas, y podemos largarla a licitación, es decir, llamamos distintos oferentes que con esa documentación le permiten costear la obra y ponerle un precio, un valor a esa construcción. Eso es ni más ni menos que lo que ustedes están haciendo en su trabajo práctico, ¿sí? Ustedes van a llegar un poquito más de la ingeniería básica en su trabajo práctico. Ahora vamos a ver por qué un poquito más. Y el siguiente paso, y el último, es la ingeniería constructiva, que es decir, bueno, tomar esa ingeniería básica y ahora empezar a definir las cuestiones de detalle. Empezar a definir cómo son las uniones entre los elementos, empezar a definir qué cordón de soldadura le tengo que poner a cada unión, qué tamaño de bulones, empezar a pensar cómo voy a hacer el montaje, cómo voy a diagramar la fabricación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ustedes están haciendo un paso intermedio entre lo que sería ingeniería básica e ingeniería constructiva. Hay muchas veces que en la jerga se denomina ingeniería básica extendida o ingeniería básica con detalles típicos, y es ni más ni menos lo que están haciendo ustedes. Es decir, armamos una ingeniería básica donde definimos las dimensiones de todos los elementos y definimos lo que son las uniones más importantes de la obra. Entonces, es un poco lo que tienen que hacer ustedes para terminar el trabajo práctico, armar un detalle del pórtico, un plano del pórtico, donde nosotros les pedimos que ustedes diseñen y verifiquen las uniones más importantes. Entonces agregan algunos detalles. Es un poco más que una ingeniería básica o una ingeniería de cotización porque tiene ya resuelto algunos detalles, pero no llega a ser una constructiva porque no tiene la cantidad suficiente de detalles para poder fabricarlo. ¿Se entendió, chicos? ¿Esto? ¿O se durmieron? Sí, se entendió. Perfecto. ¿Cuáles son los planos
que se arman normalmente cuando hacemos las primeras dos partes, digamos, la parte de anteproyecto y la parte de ingeniería básica. Normalmente hacemos planos unifilares, que no van a servir también para el modelo de cálculo. Piensen en su trabajo práctico, lo que están haciendo. Planitos unifilares, que después les sirvieron para meterlo en STAD y hacer el cálculo de toda la estructura. O también lo que son los cómputos, es decir, con los unifilares y ya con los elementos dimensionados, yo puedo computar y decir cuánto pesa ese pórtico o ese arrastramiento longitudinal o el elemento que estuviésemos, o la vía carrilera, el elemento que estuviésemos evaluando. Ya para la ingeniería constructiva, bueno, la cantidad de documentación a armar es bastante mayor. Por un lado, en lo que es estructura, lo que son planos, en las estructuras metálicas tenemos que armar 3 tipos de planos, que ahora vamos a ver cuáles son, para que ustedes los identifiquen, y si el día de mañana, de vuelta, no se lo pedimos que lo hagan acá en esta materia por falta de tiempo, pero si el día de mañana empiezan a trabajar en las estructuras metálicas, van a necesitar saber qué son estos tipos de planos, para qué se usan, y sobre todo, eso le va a permitir definir qué información colocar en cada uno de ellos para, a la hora de sentarse a hacer un proyecto, saber qué tengo que plasmar en cada uno, qué información tengo que plasmar en cada uno de estos planos. Estos planos los llamamos planos de montaje, plano de fabricación y plano de taller. ¿Qué les parece? Plano de montaje. ¿Dónde van a usar los planos de montaje? ¿Quién va a ser el que lea los planos de montaje? El capataz o el director de la obra. Perfecto, el director de la obra, el que esté en la obra, el que tenga que hacer el montaje. ¿Sí? Entonces a esa persona le van a llegar estos planos y ningunos otros, no le van a llegar ni los planos de fabricación ni los planos de taller. Y con esos planos, con esa información, va a tener que montar toda la estructura. Los planos de fabricación, ¿qué les parece? ¿Quién va a ser el encargado de leer esos planos o quién va a requerir esa información? Sin miedo. La empresa que lleve adelante justamente la fabricación. Exactamente. Ni más ni menos que el encargado de taller o el director del taller, que va a tener que fabricar, cortar cada uno de los perfiles en el taller y fabricar cada una de las partes o de los conjuntos que se fabrican en el taller y que después se llevan a la obra para el montaje, ¿sí? Plano de fabricación y plano de taller, después vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos, muy sutil en realidad la diferencia, pero ambos se van a usar justamente en el taller, ¿sí? Lo va a agarrar la persona, el encargado de taller, y va a tener que armar cada uno de esos conjuntos, que después se van a llevar todos armaditos a la obra, y se van a ensamblar en la obra y se van a montar. De vuelta, yo tengo que pensar qué información colocar a cada uno de estos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero qué información colocar en cada uno de estos planos para que esa persona tenga la información suficiente para hacer su trabajo, pero que tampoco tenga información en exceso porque confunde, ¿sí? Mucha información
abruma a la persona que está del otro lado y muchas veces le da importancia a información que justamente no tiene importancia en esa etapa y puede confundir. Entonces, hay que ser muy, muy claros cuando armamos planos. Los planos tienen que tener la información suficiente como para poder construir todo, pero tampoco en exceso para no piensen que del otro lado también la persona que está agarrando y leyendo ese plano muchas veces no es un ingeniero, es una persona que muchas veces tiene únicamente un secundario, entonces hay que ayudarlos y hay que facilitarle, hacerle las cosas más fácil para que pueda interpretarlo rápidamente. Después, en lo que es estructura de hormigón, lo que hacemos es armar planos de encofrado para establecer las dimensiones generales de los elementos de hormigón y planos de armadura para definir cómo es el armado de cada uno de esos elementos. No vamos a entrar tanto en detalle en lo que son los planos a generar en estructuras de hormigón. Finalmente, bueno, lo que son los cómputos para poder, digamos, evaluar y programar la fabricación y el montaje. Vamos a tener cómputos de perfiles y chapas, lo que llamamos lista de materiales, que ya en esta etapa en la ingeniería constructiva no es solo para cotizar la obra, porque eso ya lo hicimos, ya le pusimos un precio a la obra, sino que es una lista de materiales que nos permite salir a comprar, ¿sí?, materiales para la fabricación. Y como tal, como una lista, digamos, como un cómputo que nos permite salir a comprar materiales, tiene que ser mucho más precisa ahora que el cómputo que hicimos previamente para evaluar o para cuantificar la obra. Cómputo de bulones, lo mismo. Esto nos va a permitir salir a comprar bulones, arandelas y tuercas. Y finalmente lo que son el cómputo de soldaduras, que generalmente es muy útil para evaluar la cantidad de horas hombres que va a llevar una estructura. Normalmente se arman cuadrillas en estructura metálica que están compuestas por un armador, lo que se llama un armador, que es el que toma el plano, lo lee y determina cómo unir cada una de las piezas, cómo armar cada una de las piezas. Esa persona, ese armador con un ayudante, generalmente cortan y colocan cada una de esas piezas en su lugar y le dan un puntito de soldadura para mantenerla en posición y después viene atrás un soldador y termina de completar todos los cordones de soldadura. Esa cuadrilla comunidad, uno puede, digamos, por experiencia previa, puede determinar qué tamaño de soldadura puede hacer por hora. Entonces, si yo computo la cantidad de soldadura que tengo en una obra, puedo computar la cantidad de horas que esa cuadrilla le tiene que asignar para la fabricación. Entonces, es muy útil para cuantificar ese tema. Y bueno, de vuelta, en lo que son estructuras de hormigón, haremos cómputos de hormigón para comprar el hormigón en alguna hormigonera y la lista de armaduras para hacer el corte y doblado de armaduras, ¿sí? Y finalmente, los últimos de los documentos a armar en una ingeniería constructiva tienen que ver con las especificaciones técnicas, generales o particulares, donde plasmamos, o sea, son documentos redactados, escritos, donde plasmamos todo aquello que no podemos plasmar mediante dibujos. ¿Sí? El día de hoy nos vamos a concentrar en los primeros planos, digamos, de estructuras metálicas, para que entiendan para qué sirve cada uno. ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿No se durmieron? ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo. Sí.
Al pelo. Bien. Ya un poco adelantamos todo esto. Esto es un plano de montaje. A ver, déjenme ver. Si lo tengo acá, lo vamos a abrir. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, se ve. Bien. Este es el mismo plano que estaba ahí como imagen, pero se ve un poco mejor. Esto es un plano de montaje, justamente. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de lo que se llama un pipe rack. ¿Qué es? No es ni más ni menos que un puente que permite, fíjense que acá hay una calle, esto es vereda, calle, vereda y sigue para allá, ¿no? Entonces, por estas veredas, esto es dentro de una planta industrial, por estas veredas corren cañerías de aire comprimido y agua creo que era, y bueno, hay que pasar estas cañerías del otro lado de la calle. Para no hacerlas subterráneas, hacemos un puente. ¿Sí? Las cañerías suben por acá y por acá pasan del otro lado y bajan del otro lado. Ni más ni menos que eso. Entonces, vamos a limpiar esto. Esta es la estructura. Fíjense cómo se pensó esto. Se pensó en fabricar toda esta estructura en 5 partes. 3 partes van a conformar lo que es la viga. Esto y la parte del medio. Y 2 partes van a estar conformadas por las columnas. Que vista en el otro sentido es esto, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer a la hora de empezar a armar este tipo de planos, ya sean de fabricación o de montaje? Lo primero que tienen que hacer es pensar cómo voy a fabricarla, transportarla y después construir esta estructura, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tienen que tener en cuenta el tamaño de los elementos, ¿sí? Que por una cuestión de transporte, yo no puedo transportar elementos que tengan más de 12 metros, 12,50 o en algunos casos hasta 13 metros, se pueden transportar sin tener que pedir permisos especiales. Entonces, en primer lugar, pensar en eso, cómo yo facilito el transporte. Hay muchos casos que no queda otra que no puedo cortar el elemento y armarlo en obra porque no tengo las condiciones dadas en obra para hacer una correcta unión, entonces tengo que transportar el elemento más grande y bueno, ahí tengo que recurrir a pedir permisos especiales. No es lo más común porque es costoso, es muy costoso, pero bueno, puede hacerse. Siempre que lo podamos evitar, lo evitamos. Y para eso tenemos que diagramar, planificar la fabricación y el montaje. Entonces, ¿cómo se pensó esta obra? Bueno, se pensó, fíjense, que las columnas son elementos que tienen, no sé si llegan a verlo ahí, casi 5,80 metros de alto, o sea que tranquilamente lo puedo transportar. Los puedo transportar por separado y ahí es donde decido, bueno, las columnas, cada una de las columnas las fabrico entera, pero la viga es un elemento que tiene 30, todo esto está en milímetros, acuérdense siempre en metálicas trabajamos en milímetros, tiene 31.000 milímetros de largo, o sea 31 metros de largo, no puedo hacerlo ni en una ni en 2 partes, ¿sí? Porque me superan los 12 metros de limitancia de transporte. Entonces, ahí fue
Esa fue la razón por la que se decidió cortar estas vigas en 2 partes, haciendo 3 tramos por separado. De vuelta, como algunas veces dijimos, las uniones que nosotros hacemos en taller las solemos hacer soldadas. ¿Por qué? Porque bueno, la soldadura te da una mayor versatilidad a la hora de la fabricación. Es muy confiable, es un tipo de unión muy confiable cuando se hace bajo condiciones controladas, digamos, de ambiente, ¿sí? Entonces, si yo estoy adentro de un taller donde no tengo problema de lluvia, donde puedo ubicar la pieza como a mí me convenga para que el soldador esté cómodo para poder soldar, y donde tengo todas las herramientas, estoy trabajando a nivel de piso y tengo todas las herramientas necesarias para poder hacer una correcta soldadura, bueno, es preferible la soldadura y es más económica y sobre todo más confiable que una soldadura, que una unión abulonada. En cambio, en obra, muchas veces yo no tengo esa facilidad para poder hacer uniones soldadas. Muchas veces esas uniones hay que hacerlas en altura, están al aire libre, y muchas veces no puedo colocar la pieza como yo quiero para hacer esa soldadura bajo mano o en una posición cómoda del soldador. Entonces todo eso hace que se pierda confianza respecto a la soldadura de obra y se suele imponer la unión abulonada respecto a la soldadura en obra. En este caso vamos a ver que, bueno, esto no ocurría porque bueno, siempre hay excepciones a esto, ¿no? Como les dije antes, esto era una planta industrial, estaba lleno de soldadores especializados por todos lados, y bueno, había muchas de estas soldaduras que se podían hacer en el suelo bajo una cómoda posición, y entonces se decidieron hacer las soldadas en el suelo. ¿Como cuáles? Y como estas, por ejemplo, estas uniones de lo que es la viga. ¿Por qué? Porque la viga, como les dije, se llevó en 3 tramos distintos, pero se armó en el suelo y se montó toda la viga armada desde el suelo. Ahora bien, estas uniones de lo que es la columna con los tramos de viga y estos tornapuntas, fíjense que como iba a ser en la altura, se decidió hacerla abulonada. ¿Se va entendiendo, chicos? Fíjense que yo, para poder empezar a pensar cómo armar estos planos, tengo que tener resuelto y planificada toda la obra. ¿Sí? Tengo que tener resuelto cómo la voy a transportar, tengo que tener resuelto cómo la voy a unir y cómo la voy a montar. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, por ejemplo, yo necesito colocar en este plano cómo voy a hacer esta unión de estos elementos. ¿Qué les parece? Que no. No, ¿por qué no? Eso sería para un plano de fabricación, supongo. Exactamente. Como dijimos, todo este tramo central va a ir todo fabricado y armado desde el taller. Por lo tanto, esta unión, la unión de todos estos elementos, ya va a venir ejecutada del taller, y la persona que esté en obra no va a tener ninguna injerencia sobre esa unión. No, digamos, ya va a estar fabricada, no va a poder hacer nada respecto a eso, y tampoco le interesa. Si yo le coloco información de esa unión, el tipo va a agarrar ese plan y va a decir, ¿y qué tengo que hacer yo acá? Si esto ya está armado. ¿Se entiende? Confunde. Entonces, siempre pensemos a dónde va a estar orientado este plano para saber qué información colocar. Ahora, la unión de estos elementos
yo la tengo que detallar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicos? Sí, profe. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esta va a ser una unión de obra que va a tener que consolidar la persona que va a estar a cargo de la obra. ¿Y dónde está ese detalle? Y bueno, está por acá. Detalle A. Entonces, como le dije antes, bueno, como había soldadores calificados en ese lugar y esa unión se iba a hacer en el suelo previo al montaje de toda la viga, se decidió hacer esa unión, aunque sea de obra, se decidió hacer la soldada. Eso tienen que ustedes diagramarlo de acuerdo al recurso humano que ustedes tienen en la obra. Entonces fíjense que no es solo armar planos o armar documentación o dibujar. Es también un poco planificar cómo va a ser la obra, ¿sí? Entonces fíjense qué detalle le colocamos en esta unión. Y tienen que agregar, justamente para unir estos dos perfiles, tienen que agregar una chapa adicional, que con esta marca nosotros después esto lo linkeamos a una lista de materiales, donde va a figurar en una fila P34 y va a decir qué tipo de chapa es, qué dimensiones tiene, con qué material está ejecutado, de qué espesor, etc. ¿Y qué otra información le damos? Bueno, esto es información de cómo tiene que ser la soldadura entre los dos perfiles. Y la banderita esta significa que es una soldadura de obra, no de taller. No vamos a entrar tanto en el detalle de la simbología de soldadura porque es un tema bastante largo. Bien, ¿qué otra información tengo que colocar? Bueno, los niveles, el nivel al cual tiene que quedar la columna. Piensen esto, yo voy a montar la columna del otro lado, armo la viga en el piso y después monto la viga. Entonces es importante decirle al montador en qué nivel me tiene que dejar la columna, qué separación tiene que haber entre las dos columnas, ¿sí? Este valor, ¿por qué? Y porque si yo la pongo un poco más abierta o un poco más cerrada, no entran estos bulones después en la viga. ¿Qué otra información le tengo que dar? ¿Cómo son estas uniones? ¿Cómo es la unión de la viga con la columna? ¿Cómo coloco estos tornapuntas? Además acá se colocó información de cómo debía ser el deslingado. Piensen ustedes que también tienen que pensar una posible situación, una posible solicitación de la estructura puede darse durante las maniobras de montaje. Entonces, esto es una viga que durante su vida útil va a estar trabajando como una viga que tiene dos apoyos y dos voladizos, ¿sí? Dos apoyos que van a estar en esta posición, ¿sí? Esto es una viga continua con dos apoyos, pero que si yo la armo en el suelo y decido montarla toda junta, cambia su configuración, su diagrama de cuerpo libre, y ahora va a ser una viga también continua, pero los apoyos van a estar en los puntos de deslingado. Entonces fíjense que ahora es una viga que tiene un voladizo mucho más largo, pero bueno, donde
el peso, la solicitación de esa viga va a ser únicamente el peso propio de este tramo, ¿sí? No va a tener la cañería apoyando encima todavía. Entonces, yo desde el proyecto tengo que evaluar dónde voy a poner los puntos de lingado para poder hacer esa evaluación de las solicitaciones que va a tener esa estructura durante la etapa de montaje. Y evitar así deformaciones o problemas que después me impidan o afecten a la estructura durante su vida útil. Si yo hago esta evaluación, bueno, tengo que decirle al montador dónde son los puntos de lingaje y cuál es el ángulo máximo al cual poder colocar las eslingas para evitar de vuelta solicitaciones excesivas y no deseadas en esa estructura. ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta acá? ¿Lo que es un plano de montaje? ¿Pasamos al de fabricación? Sí, dale, profe. Bien. Vamos a borrar todo. Plano de fabricación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bueno, esto es el plano de fabricación de una de esas columnas que ustedes veían anteriormente en el pipe rack. ¿Sí? Entonces, este es, como dijimos antes, este es el plano que va a tomar la persona que esté encargada del taller, que va a recibir todos estos elementos, estas barras de doble T, estas barras ángulos, estas chapas, y va a necesitar tener la información para cortarla, agujerearla y unirlas entre sí. Entonces, ¿importa ahora el detalle de esta unión? ¿Es importante para este plano? Ahora sí, profe. Claro, porque ahora la persona que lo tome va a necesitar esa información para poder unir todos los elementos. ¿Es importante el nivel al cual yo coloco o tengo que colocar después en la obra la columna? No. No, ahora no me interesa, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos que ustedes visualicen, digamos, a dónde tienen que orientar la información que van a poner en cada uno de los planos. Independientemente después de la herramienta que usen, si usan CAD o usan BIM, si usan Revit o usan Tecla o usan el que usen, ¿sí? ¿Y cómo se arman estos planos? Y bueno, generalmente la forma de hacerlo más ordenado es a través de una lista de materiales, que es esto que está acá. Entonces, ¿yo qué hago con esto? Ejecuto distintas vistas del elemento que tengo que fabricar, una vista frontal, una vista de costado, incluyo detalles si es necesario, y señalo en cada uno de los elementos que conforman esta estructura, le pongo un código que me permite identificarlo. Generalmente va acompañado de una letra y un número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el ítem o el elemento P17. Ese elemento yo lo vinculo con una lista de materiales, que para hacerlo más fácil generalmente está en el mismo plano de fabricación,
Entonces acá pueden ver, por ejemplo, de qué se trata el P17. El código P17 es un perfil IP330 que tiene 5.622 milímetros de longitud, cuyo material es un F24, que necesito 2 para armar este conjunto, para armar este pedazo de la obra, pedazo de estructura, donde cada uno de estos pesan 276 kilos y entre los dos en total pesan 552 kilos. ¿Se entiende? Entonces esto es un conjunto que también le ponemos un código. Fíjense que ahora, a diferencia de las partes, el código del conjunto en este caso, este es un caso particular, cada uno de esta codificación la puede armar como guste, pero donde en este caso se implementó que cada una de las partes se llame P y un número, donde la P está en minúscula, y en el caso del conjunto armado completo, que es la columna completa, se llamó también con la letra P, pero ahora en mayúscula, y un número, ¿sí? Entonces la columna es el conjunto P3. Cada conjunto armado de esta columna P3 están formados por todos estos elementos. De este conjunto armado tengo que fabricar 2 para toda la obra. Cada una de estas columnas pesa 738 kilos y en total pesan 1.477 kilos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Entonces fíjense que yo linkeo cada una de estas partes con un código a la lista de materiales, entonces fácilmente puedo saber de qué material se trata y le coloco toda la información necesaria para poder unir cada una de esas partes. Entonces fíjense que le digo, a esta unión va a llegar el elemento este que habíamos visto que era el P17, va a llegar el P24, el P25, el P7 y se van a unir mediante una cartela que va a tener como posición la P36. Entonces, todos los ejes de estos materiales llegan a un punto. De ese cruce, el P24 va a arrancar a 90 milímetros. Y bueno, cuando no se dice nada es porque las uniones son soldadas, ¿sí? Y con esto, el armador o la persona que está encargada de esto en el taller tiene toda la información necesaria para vincular cada uno de estos elementos. Y va a armar todo este conjunto que llamamos P mayúscula P3. ¿Sí? Le va a poner una etiqueta que va a decir, este es el conjunto P3. Y este conjuntito todo armado se sube a un camión y se transporta a la obra. Cuando llega a la obra, volvemos al plano de montaje. Cuando llega a la obra, el montador va a recibir este plano de montaje junto con todos estos conjuntos armados que vienen del taller. Y acá en el plano de montaje le tenemos que decir, este es el plano la pieza o el conjunto armado P3, que tenés que montarlo a este nivel y a 21.422 milímetros respecto al otro P3, que está acá. ¿Se entiende, chicos, cómo funciona? Sí, profe, se entiende. Bien. Y por último, antes de volver a la presentación, acá no tengo planos de taller, yo les había dicho que en taller este era el plano de montaje que vimos antes, el plano de fabricación. Bueno, en este caso es lo mismo, nada más que en
en lugar de ver el plano de la columna como vimos anteriormente, este es el plano de fabricación de un tramo de la viga. Fíjense que se llama P6, no sé si lo llegan a ver. Esto de vuelta está linkeado con el plano de montaje. Y por último están los que denominamos planos de taller, que también se usan en la fabricación, se usan en el taller, pero donde la sutil diferencia que tienen con los anteriores es que cada una de estas piezas que están acá en la lista de materiales, cuando hacemos planos de taller las dividimos o las separamos en planos individuales, ¿sí? Donde le colocamos todos los detalles o toda la información necesaria para poder fabricar esa pieza. Esto es una chapa, por ejemplo, que tiene 3, 6, 12 agujeros. Le tenemos que decir qué tamaño tiene la chapa, qué diámetro son los agujeros, tenemos que acotar la distancia entre agujeros y tenemos que decirle qué espesor tiene y el material y la cantidad a fabricar. Estos planos a veces se hacen, a veces no, dependen de cómo va a ser la fabricación. Generalmente se hacen estos planos cuando la fabricación es automatizada, porque estos planos, así dividir cada partecita o cada elemento de la estructura en un plano independiente, suele ser muy útil cuando hacemos una fabricación automatizada mediante CNC. El CNC es un equipo de control numérico que permite incorporarle la información de este plano y después entra por un lado, en el equipo entra por un lado la pieza, la chapa, el perfil ángulo, lo que sea, y chupa la información de ese plano, corta medida, agujerea y sale del otro lado la pieza fabricada así como la necesitamos. Para poder hacer esa fabricación de ese tipo así automatizada, yo necesito dividir cada piecita en un plano distinto porque es la manera en que el equipo, el CNC, lo lee, ¿sí? No puedo meterle, como veíamos antes, el plano de fabricación completo, ¿sí? Tengo que dividirlo en cada piecita en un plano distinto. Entonces, volvemos al principio, lo que dije al principio. Yo tengo que saber o tengo que pensar cómo va a ser, cómo voy a desarrollar la fabricación, cómo voy a desarrollar el transporte y cómo voy a desarrollar el montaje antes de empezar a armar cualquier documentación. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta? No quiero que se torne aburrido. Díganme, seanme sinceros, si está aburrido vamos un poquito más rápido. No, profe, está bien, se entiende bien así. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, ahora sí vamos a meternos un poquito en lo que es BIM, ¿sí? BIM es, que esto es, digamos, independiente hasta lo que vimos, independiente a lo que vimos hasta recién. O sea, una cosa es cuál es la documentación que yo necesito para la obra, que es independiente de la tecnología que yo uso para desarrollar esa documentación. Implementar BIM es una manera de llegar a esa documentación. Bueno, BIM es una sigla, no sé si todos lo saben, pero es una sigla que significa Building Information Modeling, que en español es modelado de la información para la construcción, algo así sería, donde digamos, la principal ventaja, lo que caracteriza BIM es que yo implemento todo bajo una misma base de datos, ¿sí? ¿Cómo estoy acostumbrado a trabajar o cómo se trabajaba antes de que exista BIM? Bueno, había una persona que era el calculista
que iba a hacer un modelo de cálculo, iba a desarrollar sus cálculos en una planilla Excel, por ejemplo. Después venía otra persona que en AutoCAD dibujaba los planos. Venía otra persona que en Project diagramaba, planificaba la obra. Y cada uno de ellos tenía que estar muy bien comunicado y tenían que tener una comunicación muy fluida entre ellos, porque si alguno introducía un cambio que no le avisaba al otro, automáticamente todo eso se traducía en un error en la obra, ¿sí? O un problema en la obra. Entonces, ¿qué es lo que viene a cambiar BIM? Bueno, es que todos trabajan bajo una misma base de datos, el modelo, ¿sí? Entonces yo desarrollo un modelo en 3 dimensiones, que no es solo un modelo geométrico, sino que cada una de las partes va a tener toda la información necesaria, es una base de datos en sí, es decir, cada perfil no solo va a tener unas dimensiones geométricas, sino que le puedo decir quién es, de qué material es, cuánto pesa, quién va a ser el encargado de fabricarlo, quién va a ser el encargado de agujerearlo, quién va a ser el encargado de transportarlo, cuándo se va a transportar, quién va a ser el encargado de montarlo, bueno, etcétera. Es infinita la cantidad, literalmente es infinita la cantidad de información que yo puedo meterle a cada uno de esos elementos. Y todos tienen que trabajar en ese mismo modelo, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que si yo meto un cambio porque, no sé, porque me convenía que una barra en lugar de ser un perfil WT sean, no sé, dos perfiles UPN en cajón, cuando yo introduje ese cambio en el modelo, automáticamente se le actualiza la información a todas las demás personas que interactúan en ese modelo. Entonces, ¿cuáles son las tres ventajas o las 3 premisas sobre las que trabajas BIM? Bueno, primero que podemos implementar BIM en todo el ciclo de vida de la construcción. Ahora vamos a ver por qué. Segundo que se desarrolla mediante una metodología de trabajo colaborativa, lo que decíamos antes, todos colaboran para el desarrollo del proyecto bajo una misma base de datos y esa base de datos está conformada por un modelo en 3 dimensiones, que es un modelo de información digital, ¿sí? No es ahora un modelo en 3 dimensiones como ustedes podrían desarrollar en AutoCAD, donde en AutoCAD lo único que pueden hacer es colocarle información geométrica, es decir, de dimensiones a cada una de las barras, pero no pueden decirle ni qué material es, ni quién va a ser el encargado de la fabricación de ese elemento, ni quién va a ser el encargado del transporte, ni, bueno, nada de todo lo que veníamos diciendo antes. ¿Por qué decimos que BIM lo podemos implementar en todo el ciclo de vida de la construcción? Bueno, porque podemos empezar a implementar BIM desde que el proyecto es meramente una idea, desde el anteproyecto, lo que decíamos antes, desde que viene el cliente y dice tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? Y nosotros empezamos a conceptualizar algunas ideas, algunas posibles soluciones, pasando luego por el diseño detallado, o sea, la elaboración de toda la ingeniería constructiva que veíamos antes, la elaboración de toda la documentación, y después puedo implementar BIM en toda la fase de construcción. ¿Sí? Pues ese diagrama de Gantt que antes alguien lo hacía en un project aislado de todos los planos, ahora lo puedo hacer en un project dentro de... No en un project, perdón, un diagrama de Gantt dentro del mismo modelo BIM. Y que va a estar vinculado a ese modelo y que
por ende va a estar vinculado a todos los planos y toda la documentación de la obra. Y después hay algunos casos hasta que se puede implementar BIM en todo lo que es la fase o la vida útil de la obra, que es la parte de mantenimiento, renovación o hasta, bueno, una posible demolición si se decide sacar de servicio esa construcción. La metodología de trabajo colaborativa, hace referencia a lo que ya estuvimos hablando, ¿sí? El propietario, el arquitecto, el ingeniero estructuralista, el que elabora los detalles, el fabricante, el montador, todos introducen información en una misma base de datos que es el modelo BIM. Y luego todos van a obtener información de la misma base de datos, o sea, los outputs van a salir todos desde el mismo modelo, ¿sí? Hacia las distintas personas que interactúan en la obra. Cada uno de ellos obviamente va a obtener o va a sacar de ese modelo la información que les interesa y que les compete. Pero métanse siempre eso en la cabeza. Cuando ustedes trabajan con BIM, la principal ventaja que tienen es que todos tienen que trabajar sobre el mismo modelo, sobre la misma, en la misma base de datos, ¿sí? Si hay una persona que interactúa en esa obra que no trabaja BIM o que no puede hacerlo, bueno, tienen que ver la manera de involucrarlo y de meterlo adentro. ¿Por qué? Porque si ustedes permiten que esa persona trabaje con sus herramientas fuera de ese modelo, de esa base de datos que ustedes están elaborando, justamente están perdiendo la ventaja que tiene BIM, que es, de vuelta, trabajar todo con la misma información. ¿Se hace? Y sí, muchas veces se hace porque hay gente, sobre todo gente de la más experimentada, que no tienen la experiencia o no tienen implementado BIM y que bueno, que a todos nos cuesta cambiar y implementar nuevas tecnologías, que no quiere, o justamente no quiere ponerse a estudiar esto, entonces, ¿qué te dice? No, yo trabajo con Project. Bueno, si van a permitir eso, sean conscientes de eso y mantengan una correcta comunicación o una comunicación muy fluida con esa persona para evitar todos estos problemas que les comentaba antes, ¿no es cierto? De decir, bueno, se introduje un cambio que automáticamente o rápidamente esa persona se entere para que pueda ayornar su información a los cambios en el proyecto. Bueno, esto es algo interesante de comentar, que es la transición que hay, o que se está dando estos años, de pasar de trabajar de CAD a BIM. Porque no es solo un cambio en la herramienta, ¿sí? Es un cambio en la filosofía de trabajo, lo que les decía antes. Todos tienen que acostumbrarse a trabajar sobre una misma base de datos. Entonces el enfoque es distinto y bueno, como todo cambio lleva mucho tiempo de implementación. Sobre todo en nuestra área donde hay mucha gente, sobre todo la gente más grande, que todos los seres humanos somos reacios al cambio, nos cuesta cambiar, porque eso nos obliga a tener que ponernos a estudiar. Y bueno, es difícil la transmisión de idea y la implementación de estas nuevas tecnologías, pero poco a poco se va dando y cada vez más rápido. Y es un poco el mismo cambio que se produjo cuando empezamos, o sea, se cambió allá por el principio de los 90, apareció CAD y se tuvo que dejar el papel de lado, los tableros de lado y empezar a trabajar en CAD. Era una filosofía completamente diferente, que llevó muchos años de implementación, pero que ya nadie
absolutamente nadie duda de que el CAD es superior, o una tecnología superior al tablero. O sea, nadie se le pasa por la cabeza agarrar un tablero y ponerse a hacer los planos en un tablero. Y eso es un poco lo que va a pasar de acá en más entre CAD y BIM, ¿sí? Dentro de unos años CAD va a estar completamente obsoleto. Nadie va a pensar en hacer un proyecto en CAD. Y bueno, sabiendo eso, nadie mejor que ustedes para ponerse a estudiar este tipo de cosas que recién van a empezar a introducirse en el mundo laboral, la mayoría de ustedes. Como les decía antes, la metodología de trabajo actual es cada uno trabaja por su cuenta, con las herramientas que tiene o que conoce, y tenemos que estar todos comunicándonos todo el tiempo, ¿sí? El arquitecto, el estructuralista, el project manager, el constructor, todos tenemos que tener una comunicación muy fluida entre nosotros, porque si algún canal de comunicación de estos se corta, automáticamente es un error en la obra, ¿sí? Un error a solucionar en la obra. En cambio, hoy en día prácticamente la comunicación es en una sola dirección, ¿sí? Hacia el modelo de cálculo y desde el modelo de cálculo hacia cada una de las personas. Bueno, esto es una imagen de cómo se invierte de una curva, digamos, de tiempo versus fases de la construcción, donde esta curva, la primera es un flujo de trabajo con BIM, mientras que la otra es un flujo de trabajo con CAD en 2 dimensiones, donde no solo es importante este valor, es decir, bueno, me ahorro entre el 50 y el 80% del tiempo total, sino que lo más importante de ver es dónde se invierte es la mayor parte del tiempo. Fíjense que con CAD yo invierto la mayor parte del tiempo en el armado de la documentación, es decir, en el armado de los planos, porque tengo que dibujar cada una de las vistas, porque tengo que dibujar cada uno de los detalles, porque si se me ocurrió en el medio del proyecto cambiar algo, me tengo que acordar de cambiarlo en la planta, en el corte, en la vista lateral, en el detalle, etc. Y eso se hace todo muy engorroso y lleva mucho tiempo. Pero en cambio, con BIM, cuando trabajo con BIM, yo trabajo con el modelo de información, ¿sí? Entonces, si yo meto un cambio y ya tenía gran parte de los planos armados, ese cambio lo meto en el modelo y automáticamente se me actualiza la planta, el corte, la vista, el detalle y toda la documentación que yo ya tenía armada. Entonces la mayor parte del tiempo está invertida en la fase de diseño, que es justamente la fase más importante, donde ustedes tienen que meterle materia gris para hacer una solución más eficiente, más liviana, más económica, y donde vale la pena realmente dedicarle la mayor cantidad de horas para obtener una solución, una mejor solución, ¿sí? Bueno, esto es otra de las grandes ventajas de BIM. Como yo voy armando el modelo en 3 dimensiones, a medida que voy pensando la obra y que voy desarrollando, perdón, a medida que voy pensando el proyecto y desarrollando el proyecto, es una manera de ir construyendo el proyecto y modelándolo en 3 dimensiones en la computadora, en un modelo digital. Entonces, es como ir auditando el proyecto minuto a minuto, porque si yo voy construyendo ese proyecto, esa obra, esa estructura, la voy construyendo en 3 dimensiones, rápidamente me puedo visualizar todos los problemas que puedo llegar a tener en la obra. Si tengo que poner un tornillo donde no entra, si tengo que, no sé, ajustar un tornillo donde, digamos, una persona no va a tener
el espacio suficiente para meter una llave y poder ajustarlo. Si pienso que una unión va a ser soldada, pero no entra un electrodo, bueno, etc. Todo eso es una manera de ir anticipándose a los errores del diseño que pueden afectar a la obra. A su vez, maximizo la eficiencia de la solución, lo que decíamos antes, y evito todas las improvisaciones que pueden llegar a darse durante la construcción. Esta es una imagen bastante vieja, tendría que actualizarla. Esto es un mapa de la implementación de BIM en el mundo en el año 2014. Entonces fíjense que los principales países del mundo, Alemania, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, hasta México, obligan al uso de la metodología BIM en los proyectos públicos. ¿Sí? Y acá es donde uno empieza a decir, bueno, esto ya se pone interesante porque antes no trabajar con BIM era, bueno, era una posible situación de decir, che, bueno, soy menos productivo o tengo que invertir más tiempo en la solución de en sacar la solución, ¿sí? Entonces es una cuestión de ser competitivo o no ser competitivo. Pero si el país me obliga a que para los proyectos públicos yo tengo que usar BIM, ya no es una cuestión de productividad, sino una cuestión de decir estoy adentro o estoy afuera. Si no uso BIM, no puedo presupuestar esta obra. Entonces es una cuestión de ya me quedo afuera. Es otro tema, es otro cantar. Esa es digamos, la principal de las cosas por la que nosotros desde la cátedra, bueno, le estamos mostrando de que existen, de que tienen que poner un ojo en esto y que no lo dejen de lado porque lo van a necesitar, ni más ni menos, en su vida profesional. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿O se durmieron? Sí, profe, se entiende. Bien. Programas que implementan BIM. Hay muchísimos. Como les dije antes, cada uno de estos software es tan especializado y es tan potente que hacer un software que involucre todas las disciplinas, arquitectura, estructuralistas, ingeniería mecánica, en fin, eléctricos y demás, hacer un programa que involucre todas esas disciplinas sería tan complejo y tan potente que no habría manera de hacerlo correr en ninguna computadora. Entonces ahí es donde aparecen muchos programas, cada una con una especialidad distinta. El Revit es el que ustedes me nombraron y es el más conocido, si se quiere, porque, bueno, porque es de Autodesk y la difusión que le dio Autodesk es infernal, pero está más orientado a lo que es arquitectura. Si no tengo mal entendido, yo no uso Revit, pero si no tengo mal entendido, también tiene algo de la parte de hormigón, del armado de planos de armadura y planillas de armadura. Corríjanme si es así. ¿Quién lo usa? Creo que tiene algo también de metálicas. ¿O no, chicos? Sí, puede Sí, ser. profe, tiene todas esas funciones, no sé bien cómo se usan, pero Ok. entiendo también que lo puedes vincular con otros programas, aparte, Bien. de cálculo y demás. Bien. Tecla
es el que les comentaba antes, que tiene, que está más orientado a lo que es la parte estructural, y dentro de la parte estructural más orientada a la estructura metálica. El Advanced Steel, que es de Autodesk también, y a diferencia del Revit, también está orientado a la parte metálica. Yo no sé ahora porque escuché no hace mucho que habían fusionado el Advanced con el Revit, por eso le habían incluido la parte de estructura metálica y de estructuras del Revit, pero no estoy seguro que sea así, sinceramente. El SolidWorks, que es un programa que usan mayormente los ingenieros mecánicos. Si les toca trabajar dentro de una industria o dentro de un estudio que trabaje para industrias, van a estar muy familiarizados con el SolidWorks porque generalmente en las industrias hay mucho de este intercambio entre civiles y mecánicos. Y luego aparecen otros programas como por ejemplo el Navisworks, que es de Autodesk también, que vienen aparecen, digamos, por lo que les decía antes, porque yo no puedo meter todas las disciplinas dentro de un mismo programa. Entonces, aparecen este tipo de programas que me permiten eso, a través de lo que se llama modelos en IFC. IFC no es más que una extensión que permite la vinculación entre distintos programas de BIM. Entonces, si los civiles trabajan en Tecla, por ejemplo, los mecánicos trabajan en SolidWorks, cada uno exporta su modelo a IFC y aparecen otros programas como son el Navisworks que permiten tomar esa información de esos IFC y conjugarla entre estos dos modelos, el civil y el mecánico, el arquitectónico y el civil, lo que fuese, ¿sí? Dentro de las distintas disciplinas que interfieren en una obra. Y ahí puedo hacer estudios de interferencia, que no haya elementos arquitectónicos que se me choquen con elementos estructurales, o elementos mecánicos que se me choquen con elementos estructurales, y ese tipo de cosas, ¿sí? Ver que las dos disciplinas coexisten de manera coordinada y sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Esta es, por ejemplo, una torre de noria construida en tecla, ¿sí? Modelada completamente en tecla. Entonces fíjense lo que yo les decía antes, o sea, no solo es modelar la parte geométrica y en 3 dimensiones, sino que ya me meto a modelar al detalle cada una de las partes. Hasta los bulones y las chapas, y dentro de los bulones tengo que meter la tuerca, tengo que meter la arandela, tengo que meter el tornillo. Si tengo 2 arandelas, tengo que poner las 2 arandelas. Entonces, ya el programa, ya, digamos, eso no es una entidad que es bulón, sino que el programa me permite desglosar todo eso en tuerca, arandela, tornillo y hacer un cómputo de todo eso automático. Ese es el detalle de esa unión visto en axonometría y en vista. Esto es algo parecido a lo que veíamos antes. No es un pipe rack, pero no es el mismo. Y fíjense que en este caso el pipe rack tenía que apoyar, o sea, partía y tenía que apoyarse en una estructura existente. Entonces eso llevó también a modelar toda la estructura existente para hacer la interfaz justamente entre la nueva estructura y la estructura existente. De vuelta, uniones abulonadas, ni más ni menos. Voy un poco rápido todo esto, después si quieren nos detenemos a ver un poco más si le interesa. Una nave industrial, un galpón que está construido ahí sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Alvear, al lado de la hormigonera Ricci, no sé si alguno conoce. Cuando pasen presten la atención.
que se modeló completamente en BIM. Fíjense que no solo la parte metálica, sino que se hizo también la parte de hormigón. Después vamos a ver un poco en detalle eso. Uniones soldadas, este es el caso de una vía carrilera. Fíjense que se desarrolla hasta todas las uniones en soldadura de los clips, las diagonales que sale para la viga acompañante, la unión de penetración completa entre ala y alma. Esto permite lo que le decía antes, hacer un cómputo rápido de soldadura y poder diagramar la cantidad de cuadrillas que yo necesito para la fabricación de estos elementos. Soldaduras de filete entre alma y ala inferior. Y planos y planillas de montaje y de fabricación, que es un poco lo que veíamos antes. Todo esto sale automáticamente de los modelos de cada uno de estos modelos, ¿sí? Y cualquier modificación que yo meta en cada uno de estos modelos se plasma automáticamente en cada uno de los planos. La lista de materiales que veíamos antes, fíjense que, lo cual es importantísimo, esto es automático, yo no tengo que poner a escribir cada una de estas filas, sino que el programa chupa automáticamente la información de todo el modelo y me arma la lista de materiales, como yo quiero, con la forma que yo quiero. Si yo meto un cambio en el modelo, porque no sé, porque tengo que cambiar un perfil, se me actualiza automáticamente cada una de las vistas de los planos y se me actualiza automáticamente la lista de materiales. Lo cual es, de vuelta, importantísimo. Ustedes no saben lo engorroso que es tener que estar pensando cada vez que hago un cambio, dónde tengo que plasmar ese cambio, en lista de materiales, plantas, vistas, detalles, corte, el project de la obra. Es engorrosísimo tener que ponerse a pensar dónde ese cambio tiene que ser implementado para que no haya un documento que me quede desactualizado. Cómputo de bulones. De vuelta todo esto sale automáticamente del programa. Por supuesto que toda esta información yo la tengo que volcar en el programa. Les tengo que decir qué calidad de bulón es, si el bulón es de obra o de taller, qué diámetro de bulón. La longitud la calcula sola, la longitud necesaria del bulón la calcula sola. Esto depende de la cantidad de arandelas que le ponga, la cantidad de espesores de chapa, o sea, el paquete de chapa que tengo que unir entre las distintas piezas, va a definir un poco el largo del bulón que necesito y la cantidad de bulones de ese tipo que yo necesito en la obra. Con esta listita prácticamente puedo salir y comprar todos estos materiales. Listas de soldaduras, decir qué tipo de soldadura es, qué tamaño de soldadura es, qué tipo, si es a tope, si es bisel, la longitud y si es de taller o es de obra. Esta es la misma nave industrial que veíamos antes, ahí sobre la autopista, donde, bueno, ahora la idea es mostrarle no la parte metálica, sino la parte de hormigón. Fíjense que acá todas las fundaciones, piso de hormigón y muros de hormigón, se modelaron en el mismo programa que se modeló la estructura y junto con la armadura, y eso permite fácilmente desarrollar lo que son los planos y planillas de armadura. De este modelo en 3 dimensiones, yo puedo sacar, fíjense cómo yo puedo modelar toda la armadura dentro del modelo, lo cual no solo me permite hacer la documentación más rápido, sino que me permite modelar la estructura, la armadura tal cual se va a construir. Es decir,
con los mandriles de doblado de las armaduras y con la separación y la posición exacta de cada una de esas armaduras. Muchas veces esto cuando se hace en AutoCAD se simplifica, ¿sí? para hacer más fácil el dibujo, pero en estructuras donde yo requiero de mucha cantidad de armaduras, no es el caso de pilotes y cabezales, pero sí, por ejemplo, en fundaciones de maquinaria, me ha tocado donde es tanto el volumen de armadura que hay que colocar, está tan armada esa fundación, que muchas veces se hace complicado ver si toda esa armadura va a entrar realmente, o si es posible colocarla en la obra. Entonces, si yo lo modelo en un elemento, un modelo 3D, fácilmente puedo ver lo que decíamos antes, auditar el proyecto, ver si realmente eso es construible o no. Y a partir de eso saco lo que les decía antes, los planos, automáticamente los planos de armadura, y esta planilla de armadura es automática, ¿sí? Ya no necesito un dibujante o una persona que esté ahí dibujando cada una de esas armaduras y haciendo una listita en Excel para el doblado y el corte y doblado de esa armadura. Fíjense que otra cosa importante que no les dije antes, pero ya un poco esto requiere que la mano de obra en la elaboración del proyecto se vaya especializando, ¿sí? Antes, muchas veces uno cuando salía o comenzaba a trabajar, se introducía en el mundo laboral, muchas empresas tomaban pasantes y tomaban recién recibidos para hacer esto, justamente, ponerlos a dibujar los planos de armadura, ponerlos a hacer la lista de armadura y demás. Como todo eso ya un poco se hace automático, o sea, lo hace el programa automático, ya esa mano de obra no es necesaria y puedo implementar esa mano de obra en lo que verdaderamente importa, que es encontrar una solución más productiva, ¿sí? Encontrar una solución que sea más liviana, más barata, más fácil de montar, y pongo toda la atención y todo el tiempo lo concentro en la fase de diseño, que es justamente la fase más importante del proyecto. Planificación de obra. Esto es empezar a pensar ya en cómo voy a hacer el montaje. Entonces, el programa me permite a mí hacer un diagrama de Gantt de la obra dentro del mismo programa. Entonces yo puedo poner, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero lo vamos a poner, puedo poner cuál es la productividad de cada una de las cuadrillas. Decir, por ejemplo, un caso muy, muy común es el decir, por ejemplo, pilotes. Puedo construir, no sé, 10 metros cúbicos de pilote por día. Entonces, si yo tengo que hacer 100 metros cúbicos, la obra me va a llevar 10 días. Automáticamente el programa, cuando le dije que mi productividad es de 10 metros cúbicos por día, calculó, desde el modelo de cálculo, calculó automáticamente el volumen de la obra y pudo calcular la duración de esa tarea. Si yo ahora, por H o por B, decido, tengo que cambiar el volumen de los pilotes, porque tengo que agrandar los pilotes o achicarlos, automáticamente el programa calcula nuevamente el volumen de la obra y actualiza la duración de esa tarea. Entonces se evita lo que yo les decía antes, tener que estar comunicándole al constructor que yo cambié el volumen de hormigón, por lo tanto ahora la tarea que antes le llevaba 10 días, ahora le va a llevar 20, no sé, por decir un número. Automáticamente esa duración se le va a actualizar en el Gantt a ese constructor y va a decir, che, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Y ahí se va a dar cuenta que yo tuve que modificar los tamaños de los pilotes y que
y que va a ser otra la duración de la tarea. A partir de ese diagrama de Gantt, o esa planificación de obra, yo también puedo ir haciendo este tipo de cosas que es más una cuestión visual y que sirve para vendérselo al cliente, es decir, armo un videito de cómo se va a construir la obra. Entonces, cada una de esas actualizaciones, de esos cartelitos que van saliendo es, no me acuerdo si esto estaba armado cada 3 días, entonces va mostrando el avance de obra cada 3 días, el avance planificado. Se le puedo mostrar cómo voy construyendo los pilotes, cómo voy montando las columnas, cómo voy a ir montando las cabreadas, y etc. Ahí está montando los arrastramientos longitudinales y por último las tillas. ¿Sí? Fíjense que yo tengo que modelar hasta la tilla, o sea, hasta el más mínimo detalle tengo que meterlo dentro de este modelo de información, este modelo de esta base de datos. Y por último la chapa. Esto es lo que les decía del diagrama de Gantt. Bueno, fíjense que yo lo que tengo que decirle al programa es cuál es la productividad planificada. Y a partir de eso asocio cada una de estas tareas, perforación de pilotes, a los elementos pilotes dentro del modelo de cálculo. Con esta productividad y con el volumen que el programa automáticamente calcula del modelo, no del modelo de cálculo, del modelo de información, puede sacar automáticamente la duración de esa tarea. Con la fecha inicial y o la vinculación entre tareas que yo le voy diciendo, cuál es predecesora de cuál, el programa automáticamente calcula la fecha planificada de fin de tarea, ¿sí? Y puede ir armando un diagrama de Gantt, al igual que lo podrían hacer en Project. Pero de vuelta, ahora no solo es un diagrama de Gantt aislado, sino que está asociado a un modelo de información. Esto es, este modelo ustedes lo tienen en el Dropbox. No es ni más ni menos que un modelo o un PDF 3D que permite mostrar cómo va a ser la estructura, ¿sí? Es muy útil cuando tengo que hacer intercambio de información con, por ejemplo, el cliente, que a lo mejor no tiene los programas que nosotros usamos, entonces simplemente hago una exportación a un PDF 3D y puede girarlo, moverlo, subirlo, bajarlo, verlo de arriba, de abajo, como quiera. Y este es un ejemplo de interacción entre modelos que les comentaba antes. Esto es Navisworks, ¿sí? Entonces esto es una obra donde lo amarillo y lo gris que ustedes ven acá es fundación, es estructura civil, que fue diseñada por ingenieros civiles y que se modeló en Tecla. Y todo lo demás que ustedes ven acá, lo marrón, azul, esto color rosa, son equipos mecánicos que fueron modelados en SolidWorks por ingenieros mecánicos, y entonces, bueno, en determinado momento, o una vez por semana, una vez cada 15 días, se hacía esta unificación de proyectos, de modelos, ¿sí? En un programa que permitiera esto, como es el Navisworks. Entonces yo puedo rápidamente, en este tipo de programa y con este tipo de interacción entre modelos, yo puedo ver si hay interferencia entre un elemento de hormigón proyectado por un civil y un elemento mecánico proyectado por un mecánico, si el lugar donde están colocando los anclajes en el equipo mecánico coincide con los anclajes, con la posición de los anclajes en las fundaciones, bueno, etcétera. Se puede hacer un estudio muy pormenorizado de toda la interacción entre disciplinas. Y bueno, esto ya para el final, esto es saltar, lo que les decía antes, saltar
la revolución de saltar de CAD a BIM, ¿sí? ¿Tiene un costo inicial? Sí, por supuesto. Hay que formar a todo el personal en el uso de esta metodología. Pero esto hay que evaluarlo frente al costo que tiene no implementarlo. Que por ahora yo le diría que es una baja productividad en la mano de obra. Pero dentro de unos años en Argentina estoy seguro que BIM no solo va a representar una mejor productividad para el proyecto, sino que va a permitir que estés dentro o que estés fuera del proyecto. Estoy seguro que dentro de unos años aquellas personas que no implementen BIM se van a quedar fuera del mercado porque las empresas van a ver, o sea, ven tanto la mejora en la empresa o el sector público, van a ver tanto las ventajas de BIM que lo van a empezar a exigir para poder participar de cada uno de estas cotizaciones y de estos proyectos. ¿Se entendió, chicos? Espero no haberlo aburrido. Como les dije al principio, esta clase no tenía tanto de contenido técnico, pero no por eso es menos importante que el resto. ¿Me quedó alguna duda? No, profe, estuvo muy interesante, muy útil. Desde ya que, bueno, si ustedes están interesados en empezar a implementarlo, si lo quieren hacer en el trabajo práctico, se pueden descargar el tecla desde la página, le da una versión estudiantil por creo que 6 meses y le va a permitir modelar toda su estructura en tecla. Yo me ofrezco para ayudarlos, ¿sí? Somos completamente conscientes de que lleva mucho tiempo la implementación de estos programas, de estas tecnologías, que al principio se hace muy engorroso, pero por eso no lo exigimos como algo que tenga que cumplir sí o sí a rajatabla para su trabajo práctico. Pero bueno, estamos acá para darle una mano si le gustaría hacerlo. ¿Le queda alguna duda? ¿No? ¿O se durmieron? Bueno, si no hay dudas, son 9:40, 9:55 más o menos va a empezar Ignacio con la parte de diente de sierra, ¿sí? De estructuración. Espero que no se hayan quedado dormidos porque esa parte sí es puramente técnica. Así que bueno, chicos, cualquier cosa me escriben un mail y lo charlamos, ¿sí? Dale, profe. Dale, profe. Dale, profe.